Un cordial saludo para todos ustedes. Espero que se encuentren excelente. Yo soy Maya Sepúlveda, abogada y economista, y en este video vamos a hablar de la concurrencia de embargos, en especial para hablar del tema de remates judiciales en Colombia. Pero digamos que lo que vamos a hablar sobre concurrencia de embargos, eso aplica para todo proceso. ¿Listo? Solamente que ya saben que aquí en este canal hablamos mucho de remates judiciales en Colombia. Y bueno, antes de iniciar con este video, les pido por favor le den like a este video, lo compartan con otras personas que también estén interesadas en el tema, y en caso de que seas nuevo o nueva por aquí, eres súper bienvenido o bienvenida a suscribirte a este canal. Y bueno, vamos a iniciar. No sin antes recordarles a aquellas personas que todos los días me preguntan que en dónde se publican los listados de remate. De verdad, es así. Todos los días me preguntan. Entonces, recuerden que en rematandobienes.com encuentran todos esos listados de remate judicial, de las oportunidades que se van a dar en Colombia, de los remates, de esos bienes interesantes que se van a dar. Así que vamos a ver rápidamente un pequeño video sobre rematandobienes.com. ¿Quieres aprender del negocio de los remates judiciales en Colombia? Ingresa a nuestra plataforma rematandobienes.com y conoce los listados más completos de remates judiciales en todo el territorio nacional. Obtén asesoría por abogados especialistas en el tema y realiza capacitaciones virtuales para aprender a invertir de forma inteligente en remates y así obtener casas, apartamentos y otros bienes con el 30% de descuento o más. rematandobienes.com. Listo, entonces ya saben, en rematandobienes.com encuentran los listados, pero también encuentran curso online de remates judiciales en Colombia para que aprendan a invertir en estas oportunidades tan espectaculares. Bueno, vamos a iniciar. Y es que las personas que ya han participado en algunos remates han visto que en ciertos procesos, cuando estudian esos bienes que se van a rematar y estudian el proceso en el cual se va a rematar el bien, encuentran que puede existir algo llamado concurrencia de embargos. No específicamente pues se indique de esa manera, sino que simplemente ven que hay varios embargos sobre un mismo bien. ¿Sí? Entonces, ahora les voy a mostrar uno, pero antes explicar. En primer lugar, sabemos que el embargo es esa limitación, obviamente, al dominio del bien, por ejemplo, un bien inmueble, ¿sí? Entonces, se limita a ese bien cuando se registra ese embargo sobre ese bien. ¿Y se lo limita para qué? Por ejemplo, si yo soy propietaria del lugar en donde estoy y embargan este bien, y yo soy la propietaria, entonces yo como propietaria ya tengo una limitación a ese dominio del bien. Yo no puedo ya disponer de él para venderlo, donarlo, ¿cierto? No puedo hacer la transferencia de la titularidad de ese bien a otra persona. ¿Por qué? Porque está embargado y precisamente ese embargo me limita para hacerlo, ¿cierto? Es como que lo saca del comercio hace bien, ¿sí? Y limita el dominio que yo tengo sobre el bien, porque no puedo disponer de él fácilmente, ¿cierto? No puedo hacer esa transferencia a otra persona. Entonces, eso en primer lugar es lo que el efecto de un embargo, de esa, digámoslo así, esa limitación jurídica ante un bien que puede ser bien inmueble o un bien mueble. En este caso, bien inmueble vamos a referirnos, que es lo que más estudiamos en los que estamos interesados en remates. O bueno, yo por lo menos me intereso mucho por los bienes inmuebles, pero los embargos pueden ser sobre bienes inmuebles o bienes muebles, ¿listo? Solo que algunos están sujetos a registros, otros no. Bueno, entonces, eso en primer lugar, eso es un embargo. Ahora, ¿pueden existir varios embargos sobre un solo bien? La respuesta es sí, pero sí con unas condiciones. No siempre, o sea, no pueden haber embargos por cualquier obligación que tenga el propietario. No, ¿cierto? Es, específicamente pueden concurrir, se llama, es decir, coexistir a la vez varios embargos sobre, por ejemplo, un bien inmueble, siempre y cuando sean por determinadas entidades o tipos de procesos. Por ejemplo, si ya está el embargo de ejemplo, yo no, otra persona tiene un bien inmueble y esa persona es propietaria de esa casa y esta persona le debía a un banco y aparte había constituido a favor del banco una hipoteca de su casa.
¿cierto? Sobre su casa. Entonces ese banco demanda a esta persona, la persona no le pagó, no tuvo pues como ninguna, no contestó la demanda, no presentó excepciones, pues porque ¿qué iba a presentar si le debe al banco? No ha pagado, ¿sí? Entonces ya todo el proceso ejecutivo, por ejemplo en este caso hipotecario o para la efectividad de la garantía real se llama, este proceso continúa hasta que ya primero pues se le embargó el bien, luego se le secuestró, luego se avalúo y luego se ordena el remate del bien. ¿Cierto? Se cumplieron una serie de etapas. Entonces, ¿y quién lo ordena? El remate, un juez. Listo, entonces, este bien inmueble que embargó ese banco por ese proceso, ya por todo el contexto que les di, sobre ese bien inmueble puede llegar otro embargo, además del embargo que ya existe por el proceso por el banco, por la deuda que tiene con el banco. Puede llegar otro embargo y coexistir con ese otro, sí. Esto se llama concurrencia de embargos. Pueden varios embargos concurrir. Ahora, como les decía, no por todas las obligaciones que tenga ese propietario. Por ejemplo, por la obligación que tiene con el banco, sí, por lo que ya les contextualicé, ¿sí? Pero si, por ejemplo, llega otra persona que dice es que él también me debe y yo lo voy a demandar, sí, listo, puede demandarlo. Pero como no tiene, digamos que no tiene hipoteca sobre ese bien, y es una persona natural que le prestó simplemente plata a ese propietario, él no puede solicitar en ese otro proceso que inicia el embargo de este porque ya está embargado y por un acreedor de mejor derecho, ¿cierto? No puede solicitar, pero sí puede solicitar el embargo de remanente, es otra cosa. Pero en conclusión no puede venir y decir, venga, yo también embargo el bien, no. Por eso digamos que solamente es por un tipo de obligaciones, por ejemplo, por cuáles sí. Entonces está el embargo del banco, listo, ya tenemos el contexto, ese ya está. Pero llega la DIAN o pongamos la alcaldía mejor, la alcaldía embarga el bien por el tema de los impuestos prediales. ¿La alcaldía puede? Sí, sí puede. Esta entidad pública sí puede solicitar el embargo y que haya concurrencia, que entre ese embargo sobre ese bien. Sí, por ejemplo, por ese tipo de obligaciones sí. ¿Por qué otro tipo de obligaciones? Por otras entidades públicas. Por ejemplo, la UGPP ordenó embargo sobre ese bien, también puede ser. ¿Listo? Entonces, es por cierto, no es para todos los casos, sino, por ejemplo, en ese tipo de casos, por entidades públicas, puede entrar embargo. También, por ejemplo, si a ese propietario de ese bien le iniciaron un proceso, por ejemplo, un ejecutivo de alimentos, es decir, no le ha dado los alimentos a la hija y lo demandan por eso. Entonces, en ese otro proceso de ejecutivo de alimentos también pueden solicitar el embargo de ese bien y que concurra. Asimismo, por temas laborales, es decir, deudas laborales que inicien un proceso también ejecutivo laboral, también puede entrar. Entonces, es por ciertos procesos, por ciertos tipos de entidades, de personas, en este caso las entidades públicas, pueden ahí solicitarle embargo, aunque haya otro, ¿sí? Entonces, eso es una concurrencia de embargos. Espero se entienda, lo trato de explicar de la manera más sencillita y obviamente que está regulada por la norma. Lo podemos encontrar, así es como específicamente ya yendo a la norma en donde nos habla sobre esa concurrencia de embargos, el Código General del Proceso, artículo 465, pero también lo encontramos en el artículo 468 del Código General del Proceso, numeral 6. Aquí también uno tendría que entrar a hablar de lo que son como esas prelación de créditos para yo después explicarles entonces cómo se va a repartir los dineros que se logren del remate del bien de ese deudor, entonces cómo se reparten entre los acreedores. Ya es otro tema, pero también se puede hablar de esa prelación de créditos, de cómo el juez va a comenzar a entregar. Pero digamos que eso ya no lo voy a hablar acá para hacerlo más corto, más sencillo. Simplemente quería que entendiéramos qué significa eso de concurrencia de embargos. Ahora, ¿qué efectos tiene para mí? Entonces, yo les voy a mostrar, para tal vez que se entienda mejor, vamos a ver, les voy a mostrar acá un certificado de tradición y libertad, en donde ustedes van a ver cómo hay varios embargos sobre un mismo bien. Permítanme yo, por acá lo voy a buscar y ya se los muestro. Constancia
Liquidación, administración. Espérenme, por favor, un momento. Yo lo tenía acá organizadito. Acá está. Listo. Les voy a mostrar por acá. Listo allí. Y vamos a organizarlo mejor. Ahí. Entonces yo les estaba mostrando acá, les quería mostrar, por ejemplo, cómo sobre un mismo bien inmueble hay dos embargos. Sobre este, por ejemplo. Sí, miren, acá dice anotación número 7, embargo ejecutivo con acción real. Un embargo por un proceso ejecutivo con acción real o para la efectividad de la garantía real. Y otro embargo por la UGPP. Miren que hay dos, ¿cierto? ¿Se está viendo ahí? Sí, hay dos. Concurrencia de embargos. ¿Listo? Entonces, eso como, por ejemplo, para los que participamos en remates judiciales, y bueno, y también incluso, o sea, para toda la persona que esté relacionada, ¿cómo le va a afectar? Pero vamos a hablar desde el punto de vista de los rematantes, de los que participan en remates. Yo que participo en remates, la verdad, a mí ese tipo de cosas, en cierta manera, me favorecen, porque ya los que han participado en remates saben que los acreedores a veces se presentan en el remate, es decir, el banco puede presentar en el remate, sí, puede presentar postura, pero en este caso, como tiene esa concurrencia, hay dos embargos. La norma dice que el acreedor sí puede presentarse en el remate siempre y cuando sea único acreedor, ya él no es único, así que no, por esa parte no puede, o acreedor de mejor derecho, él ya no es acreedor de mejor derecho, le gana, digámoslo así, la UGPP, entonces ya no puede presentarse en el remate y para mí eso es positivo, me quito una competencia más, ¿listo? Entonces para mí es positivo por eso, por esa razón, por ese tipo de embargo. Y bueno, eso es uno de los efectos. Ahora, para el acreedor, la persona, el demandante, por si de pronto algún demandante está viendo este video y quiere saber eso, para el demandante realmente eso no es tan positivo, es negativo, por ejemplo, para el banco, porque en primer lugar se le deberá pagar a la UGPP y luego de lo que queda al banco. ¿Y qué tal se le deba mucho a la UGPP? ¿Cierto? Al otro acreedor, a lo que le quede. Listo, entonces, bueno, esto era todo por este video, espero que se entienda, trata de hacerlo lo más sencillito. Recuerden que en rematandobienes.com encuentran los listados de remates judiciales y encuentran el curso online. En el curso online se explica todo, además de que les damos mentoría personalizada de 1 hora, tú a tú, ustedes a nosotros, bueno, personalizada, y damos una mentoría, vamos a dar una mentoría grupal, ¿cierto? Es decir, 2 mentorías más curso, más 2 meses de acceso a listados de remate. Todo ese paquete por la compra del curso. Bueno, muchas gracias por ver este video. Nos vemos en uno próximo. Que estén excelentes.